El olvido de la luna vacía. Gabriel terminó de almorzar y empujó el plato vacío hacia un lado de la mesa. La luz pálida de la tarde entraba tamizada por las cortinas entreabiertas, dibujando franjas oblicuas sobre el suelo del pequeño comedor. Afuera, la ciudad continuaba a su ritmo indiferente, pero dentro de su departamento todo parecía suspendido en un letargo inmutable. Se recargó en el respaldo de la silla, exhalando con pesadez. Aquel instante tenía algo de irreal, como si estuviera atrapado en una pintura donde nada se movía, salvo el segundero del reloj en la pared. Su tic-tac monótono llenaba el silencio, un metrónomo marcando la cadencia de un tiempo que parecía más pesado de lo habitual. A su alrededor, el comedor mantenía su orden. Sobre la mesa, la taza de café todavía despedía un tenue hilo de vapor, y el aroma a pan tostado persistía en el aire, combinándose con el leve rastro de detergente de los platos recién lavados en la cocina. Aquel orden, aquella calma, no le ofrecían consuelo. Al contrario, lo inquietaban con una insistencia sorda, como si algo invisible se ocultara detrás de la rutina. Pasó una mano por su rostro y se frotó los ojos. Un leve mareo lo sacudió por un instante, apenas un pestañeo de vértigo. Parpadeó varias veces, tratando de disipar la sensación, pero en su visión algo parecía haber cambiado. Las sombras en los rincones se veían más profundas. La luz en la ventana tenía un matiz opaco, amarillento, como si el día se hubiese vuelto más viejo de lo que correspondía. Se esforzó por ignorar el malestar y se levantó con lentitud. El suelo bajo sus pies parecía más blando, menos sólido. Caminó hasta la ventana y corrió un poco más las cortinas. La calle estaba ahí, igual que siempre, pero había algo imperceptiblemente distinto en ella. Tal vez era la forma en que la luz se reflejaba en el asfalto, o el hecho de que no podía escuchar ningún sonido de tránsito. Ninguna conversación lejana, ni siquiera el viento moviendo las hojas de los árboles. Gabriel apoyó una mano en el cristal. Estaba tibio, contrario a lo que habría esperado. Su propio reflejo le devolvió la mirada con una leve distorsión en los bordes, como si la imagen estuviera a punto de desmoronarse. Parpadeó de nuevo y, por un instante, creyó ver otra figura de pie detrás de él. Una silueta apenas insinuada en la penumbra del comedor. Giró la cabeza bruscamente, pero la habitación estaba vacía. El silencio pesaba ahora con una cualidad diferente, una opresión sutil que se filtraba entre los objetos cotidianos. Se frotó la sien con los dedos y volvió a la mesa, dejando caer el peso de su cuerpo en la silla. Su respiración se había vuelto más lenta, más pesada. El segundero del reloj continuaba su avance, pero cada tic parecía alargarse más que el anterior. Un sopor inesperado comenzó a invadirlo. Trató de mantenerse alerta, de enfocarse en el entorno, pero sus párpados se sentían cada vez más pesados. Su visión se tornó difusa. Las líneas del comedor se volvieron borrosas como si la realidad misma estuviera perdiendo su forma. Sintió que el asiento bajo él se desvanecía, que el suelo ya no era un punto de apoyo fiable. Un parpadeo más y todo a su alrededor comenzó a desdibujarse. El reloj dejó de sonar. La gravedad pareció cambiar, como si estuviera flotando en un espacio sin coordenadas. Su respiración se convirtió en un eco lejano, distante. Los objetos a su alrededor se derretían en manchas informes de luz y sombra. Un vértigo profundo lo absorbió, y en su última fracción de lucidez entendió que estaba cruzando un umbral invisible, entrando en un territorio donde el tiempo y la forma eran meros recuerdos. Y entonces, la realidad se fragmentó. Gabriel llegó a la ciudad al caer la tarde, con el sol apenas ocultándose detrás de los grandes edificios de piedra. La niebla comenzaba a envolver las calles, creando la impresión de que la ciudad respiraba lentamente. Había viajado durante horas, sin prisa ni propósito aparente. Algo lo había arrastrado hasta allí, aunque no entendía qué. La ciudad estaba desierta, no se veía ni una sombra por las estrechas avenidas, ni se oía el eco de pasos sobre el empedrado. El aire era denso y húmedo, y aunque las calles parecían vacías, algo en el ambiente sugería que nunca lo estarían. La ciudad exudaba un vacío inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. Los edificios góticos, sombríos, se alzaban con ventanales oscuros que apenas reflejaban la luz de la luna. La arquitectura, a la vez monumental y decadente,
transmitía una sensación de grandeza marchita. Gabriel sintió que aquel no era un lugar hecho para seres humanos. La ciudad no lo aguardaba, pero él no podía dejar de caminar. A medida que avanzaba, su mente se sumergía en pensamientos profundos, como si la atmósfera lo arrastrara hacia una introspección inevitable. Pensaba en su vida, en el destino que lo había llevado hasta allí, en las razones inexplicables que lo habían traído a esa ciudad olvidada. La duda y el desconcierto lo invadían mientras recorría las calles desiertas. Fue entonces cuando lo vio en una esquina apartada. Algo que no encajaba. Una figura apenas visible entre las sombras parecía seguirlo a la distancia. Gabriel se detuvo. ¿Había alguien más? Sus pasos no hacían ruido, pero el eco en su mente sugería que estaba siendo observado. El instinto le decía que debía huir, pero algo lo mantenía inmóvil. Tal vez era la ciudad misma que lo atrapaba en su frío abrazo. A medida que caminaba, una creciente incomodidad lo invadió. Ya no era solo la niebla ni el vacío de la ciudad lo que lo perturbaba. Era una sensación de paranoia, como si cada paso lo acercara a una verdad terrible, una verdad que preferiría no conocer. Cada calle y cada esquina parecían más desconcertantes que las anteriores. Los edificios, antes imponentes, ahora lo aplastaban, como si las paredes de piedra pudieran cerrarse sobre él en cualquier momento. Las gárgolas, con sus ojos vacíos, lo observaban desde los tejados, como si esperaran que cometiera un error para abalanzarse sobre él. La ciudad gótica, olvidada por el tiempo, lo envolvía con su pesadez palpable. Las calles, cubiertas de polvo y suciedad, crujían bajo sus pasos, como si la tierra misma lo reclamara. Los adoquines pisoteados por siglos de abandono y las farolas apagadas emitían una luz muerta que apenas iluminaba su camino. El aire, denso y húmedo, parecía impregnado de una tristeza antigua, como si la ciudad llorara por algo que ya no podía recordar. El reloj que llevaba en su muñeca marcaba la misma hora una y otra vez. Gabriel se detuvo un par de veces, desconcertado, para revisar si su reloj había fallado, pero no había explicación lógica. La hora seguía siendo la misma. Algo lo mantenía prisionero en ese tiempo suspendido, y un escalofrío recorrió su espalda. Se preguntaba si ese lugar estaba atrapado en un ciclo interminable, o si él mismo lo arrastraba sin poder evitarlo. El sonido metálico de su reloj, sonando una y otra vez en el mismo instante, le parecía una burla. ¿Cómo era posible que el tiempo no avanzara? La sensación de ser observado aumentaba con cada paso. Ya no era solo una impresión, sino una certeza palpable, casi real. A veces sentía una mirada, pero no podía ver nada, solo la sombra de su propia duda. Observaba las calles vacías, las plazas desiertas, las ventanas oscuras, pero no había nada. O eso pensaba, hasta que entre las sombras de un callejón percibió un leve movimiento. No era el viento. Algo se movía allí. Gabriel aceleró el paso, sintiendo cómo su pulso aumentaba. Los edificios parecían cerrarse a su alrededor, y las calles se alargaban y estrechaban, como si quisieran retrasarlo, como si la ciudad misma lo estuviera conduciendo hacia algo. El miedo lo controlaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía racionalizarlo. Las reglas de ese lugar eran diferentes, pero ¿cuáles eran esas reglas? A veces pensaba que las sombras que se deslizaban entre los edificios tomaban formas inconfundibles, pero siempre desaparecían antes de que pudiera verlas claramente. En una esquina vio una estatua de piedra, tan erosionada por el tiempo que apenas se distinguía, pero aún mantenía una expresión de horror congelada en su rostro. Las figuras eran las mismas en cada esquina, ojos vacíos, bocas abiertas como si intentaran gritar, pero sin emitir sonido alguno. El viento era constante, pero nunca movía las hojas secas ni agitaba las ramas de los árboles. La quietud era total, y esa calma sin vida resultaba más inquietante que cualquier viento fuerte. Las fachadas de las casas estaban surcadas por grietas como cicatrices, pero no había signos de vida. Ninguna ventana se abría, ni se oía el ruido de pasos humanos. Gabriel se detenía, quedándose en silencio, escuchando el crujir de su propia respiración, que parecía un eco sordo en ese lugar desolado. Pero a pesar de todo eso, algo más lo llamaba. La ciudad estaba vacía, sí, pero no estaba sola. Algo lo acechaba en la penumbra, esperando el momento adecuado para manifestarse. No podía explicarlo, pero su instinto le decía que no debía ignorar esa sensación. Quizá no debía estar allí, pero una fuerza extraña lo mantenía marchando, arrastrado hacia un destino que no podía comprender. En su mente, una sombra vagamente familiar se materializó.
Recordó con claridad el malestar que había sentido en su departamento, esa sensación extraña de tener una figura sombría a sus espaldas, siempre presente pero nunca visible, una presencia que lo observaba sin ser vista. Lo acechaba nuevamente. Fue cuando llegó a la plaza principal que todo cambió. El espacio que se desplegaba ante él era vasto, pero aún así sentía como si el aire estuviera comprimido, tenso, como si la plaza misma estuviera esperando algo. En el centro, sobre un pedestal de piedra ennegrecida por el paso de los siglos, se erguía una extraña estructura que sostenía a 3 orcas. Las cuerdas que colgaban desde los travesaños crujían suavemente, pero era como si el sonido llegara desde un lugar lejano, como si el viento que movía las cuerdas fuera un eco de algo más antiguo, más maligno. 2 de las orcas estaban ocupadas. Los cuerpos, suspendidos por las cuerdas, colgaban con una quietud antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido en ese mismo instante. La niebla, densa y espesa, parecía apoderarse de la plaza, rodeando la escena como si intentara ocultarla, hacerla desaparecer de la vista. Gabriel no podía apartar la mirada de las figuras. Eran humanas, o eso parecía, pero algo en su postura, en la rigidez de sus cuerpos y la forma en que sus ropas colgaban sin vida, los hacía parecer más parte de la estructura misma, como si sus almas se hubieran fusionado con la ciudad. Las sombras que proyectaban sobre el suelo eran extrañamente distorsionadas, como si el entorno tratara de retorcer su imagen. El pedestal de piedra, cubierto de musgo y grietas, parecía estar absorbido por la tierra misma, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos, o como si estuviera esperando a ser descubierto por alguien. Los bordes de la base estaban desgastados, las inscripciones ilegibles, pero Gabriel podía sentir que algo más importante que el tiempo mismo residía en ese lugar. Era como si la plaza se hubiese construido en torno a las orcas, la ciudad crecido a su sombra, como si todo fuera un escenario cuidadosamente diseñado para él. Gabriel miró a su alrededor. La plaza estaba vacía, pero esa imagen, las orcas y los cuerpos colgando, lo golpearon como un impacto frío directo al corazón. La niebla lo envolvía todo, pero la escena en el centro, con esos cuerpos suspendidos y la presencia tangible del mal, lo atrapaba. Su mente intentaba procesarlo, pero algo no encajaba. Cada detalle parecía estar en su lugar, pero al mismo tiempo todo estaba distorsionado. La tercera orca, vacía, se erguía sin una figura en ella, y esa ausencia era aún más perturbadora que los cuerpos colgantes. ¿Por qué estaba vacía? ¿Acaso alguien lo estaba esperando allí? O quizá alguien había estado allí, pero había desaparecido, dejando el espacio libre como una invitación. La posibilidad de que la tercera orca tuviera un propósito mucho más siniestro lo aterraba. En ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo, tan intenso que casi lo derrumbó. El aire se volvió espeso, como si la atmósfera misma estuviera cargada con un peso invisible, presionando sobre su pecho. La plaza, antes silenciosa, parecía ahora susurrar a su oído. Podía sentir los ojos de las figuras colgantes fijos en él, a pesar de que sus rostros eran solo sombras, sin expresión. El suelo bajo sus pies comenzó a sentirse inestable, como si se estuviera resquebrajando bajo el peso de la ciudad misma. Él no era el único habitante de esa plaza vacía. Un parpadeo y todo cambió. Las figuras en las orcas parecieron moverse, o tal vez había sido solo su mente jugando con él. Gabriel cerró los ojos, tomó aire, y cuando los abrió de nuevo, no pudo creer lo que veía. Sí, las figuras se habían movido. Los cuerpos que colgaban lentamente se balanceaban, sus cuellos giraban con una torpeza escalofriante, como si hubieran cobrado vida de repente. Los ojos de los colgados se abrieron lentamente uno a uno. Sus pupilas, vacías y profundas como abismos, lo miraban fijamente sin parpadear, sin emoción alguna. Era como si no estuvieran viendo a Gabriel, sino algo mucho más allá, algo que no podía comprender. La frialdad de su mirada lo penetraba, lo atravesaba, haciéndole sentir que no solo era observado, sino absorbido por ellos. Gabriel no pudo moverse. El terror lo había paralizado. Su cuerpo, tenso como una cuerda, no respondía. Todo en la escena era inhumano, algo mucho más allá de cualquier horror natural que pudiera imaginar. La ciudad, el aire, la plaza, las orcas, las figuras colgantes, todo parecía un vasto mecanismo de terror diseñado para atraparlo. En ese momento, Gabriel supo con certeza que no podía escapar.
Algo en ese lugar lo había marcado, lo había señalado como parte de un ciclo interminable. No podía irse, ya no había marcha atrás. Intentó abrir los ojos con fuerza, apretándolos y pellizcándose el brazo, como si el dolor físico pudiera devolverlo a la realidad de su departamento, pero no había escape. El ambiente gris de la plaza seguía rodeándolo, palpable, imparable. La habitación familiar parecía desvanecerse, desintegrándose a medida que la niebla se cerraba más. Intentó moverse, a dar un paso, pero el suelo bajo sus pies se sentía más sólido, más real que la misma idea de su departamento. La plaza, con sus orcas y sombras, ya no era un sueño, era su nueva realidad. Ya no podía recordar cómo había llegado allí, ni cómo había podido pensar que había salido. La ciudad lo tenía, y en su mente, todo lo demás comenzaba a desvanecerse. El aire estaba tan denso que le costaba respirar, pero su mente seguía funcionando, atrapada en la inquietante escena frente a él. Gabriel avanzó lentamente hacia las orcas, el peso de su terror manteniéndolo paralizado. Las figuras suspendidas lo atraían de una manera inexplicable, una presencia familiar que no lograba identificar. La primera figura, colgando en la horca a la derecha, tenía el cabello largo y oscuro, algo que le resultaba vagamente conocido. La segunda, a la izquierda, era más alta, su rostro marcado por una tristeza que parecía venir de otro tiempo. Gabriel dio un paso más, el eco retumbando en su mente. La niebla comenzaba a disiparse lentamente, como si el aire se aliviara, pero a la vez se volvía más denso en su interior. De repente, la luz de la luna iluminó un rostro, pero no podía ser, ¿verdad? Gabriel sintió que su corazón se detenía. Aquella figura tenía la misma mirada de su madre, y la otra la postura de su padre. Pero hacía tanto tiempo que no los veía, que ya no estaba seguro de nada. El rostro de su madre parecía tan distante, tan ajeno, tan deformado por el tiempo, como si esa figura ya no le perteneciera. Su madre, una mujer de cabello largo y negro como la noche, siempre había sido el refugio más cálido de su vida. Recordó la suavidad de sus manos, esas que lo acariciaban para calmarle las pesadillas. Recordó la fragancia de su perfume, una mezcla de lavanda y algo inalcanzable que solo ella poseía. En sus ojos brillaba una paciencia infinita, la misma que de niño lo hacía sentir invencible, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Pero esa mirada, ahora en esa figura colgante, ya no reflejaba esa calidez. El tiempo, el dolor y la distancia parecían haber borrado todo vestigio de amor. Su rostro, estirado y extraño, se veía como una máscara, una copia vacía de lo que alguna vez había sido. El recuerdo de sus brazos rodeándolo con fuerza, apretándolo contra su pecho cuando el miedo se apoderaba de él, parecía diluirse ante la imagen de esa figura retorcida. Al otro lado, su padre, alto y de postura firme, de voz grave y segura, había sido de gran fortaleza para él. Recordó cómo su risa llena de vida resonaba en la casa, cómo sus manos fuertes, llenas de callos y dureza, se deslizaban con delicadeza sobre el piano, interpretando melodías que lo hacían soñar con mundos lejanos. Recordó las tardes en que caminaba a su lado, sintiendo que nada podría derribarlo mientras su padre estuviera cerca. Pero esa figura que ahora colgaba, con la postura rígida de un hombre que ya no vivía, distaba mucho de ser el hombre al que había conocido. Su rostro estaba marcado por la tristeza, una tristeza que parecía provenir de un rincón que Gabriel no alcanzaba a comprender. Algo en su semblante lo hacía sentir que, al igual que él, ese hombre también había sido destruido, moldeado por un destino cruel y sin remisión. Las figuras que colgaban ante él no podían ser ellos, ¿o sí? La tercera horca, vacía, parecía esperar algo. Gabriel miró de nuevo a las figuras suspendidas y sus pensamientos comenzaron a desdibujarse. ¿Acaso la ciudad le mostraba una versión distorsionada de su pasado? Sus cuerpos se movían levemente, como arrastrados por corrientes invisibles, un vaivén inquietante. Le extendió una mano temblorosa hacia ellos, deseando tocarlos, pero algo lo frenó. Era como si esas figuras estuvieran atrapadas en un ciclo de tiempo roto, condenadas al silencio eterno. El horror que lo rodeaba, la distorsión del espacio y el tiempo, lo hacía todo irreconocible. Su mente luchaba por ensamblar las piezas, pero el vacío lo consumía cada vez más.
Podía ver los rasgos de sus padres, pero algo no encajaba. La figura de su madre se sacudió levemente, y por un instante, Gabriel creyó ver una lágrima resbalar por su rostro, o tal vez fue solo un reflejo de la luna. Ya no lo sabía, lo único cierto era que no podía permanecer allí. Algo lo mantenía prisionero, pero no podía distinguir si era la ciudad, los recuerdos o ambos observándolo. Habían estado ahí todo el tiempo, atrapados en la misma distorsión, esperando. No podía saber si las figuras eran sus padres o solo sombras deformadas por el horror. Las respuestas se hallaban fuera de su alcance y la ciudad, fría y silenciosa, lo mantenía cautivo. Al final, la horca vacía lo llamaba, como una invitación silenciosa a ocuparla, a unirse a sus padres en ese destino sellado. Gabriel no podía apartar la mirada de la cuerda que colgaba, tan vacía, tan expectante. Algo en su interior le susurraba que ese vacío lo esperaba a él, que no era un lugar ajeno, sino una parte del ciclo al que sin saberlo ya pertenecía. La sombra que había visto en su departamento, esa figura que lo había observado en silencio, parecía tener la respuesta. O quizás no. Quizás era solo su mente jugando con él, buscando explicaciones para lo que jamás podría comprender. ¿Era esa sombra la manifestación de una culpa que nunca había entendido? ¿Era el peso de un error del que no era consciente? ¿De algo que había dañado irrevocablemente a sus padres? No lo sabía. La sombra nunca se mostró. Nunca se reveló en su forma, dejando solo la duda, una oscuridad que no podía disipar. El aire pesado lo oprimía y la niebla lo envolvía de nuevo, hasta que la distorsión entre la ciudad y su propia mente se desdibujó por completo. Ya no podía distinguir si aún estaba en el mismo lugar o si había sido arrastrado por el tiempo, por esa misma sombra que lo acechaba desde las esquinas de su memoria. Gabriel sintió que se desvanecía, absorbido por un destino incomprensible. La horca vacía lo invitaba a cruzar el umbral, a ocupar su lugar en la oscuridad, pero la respuesta, como la sombra, permanecía fuera de su alcance.